Hello and welcome to My Little Pony, Friendship is Magic, Abyssinians. No lo va a atender como a los demás cibertronianos. Magnus no posee las cortesías sociales como él. Sería más fácil si el senador Shockwave solo le dijera qué quiere decir. Y solo quería tener un momento con él sin que estuvieran sus nuevos amigos presentes. Magnus solo asesora legalmente a Orion Pax. Nada más. No es muy bueno haciendo amigos. Shockwave cree que el único asesoramiento que quieren los bots como Orion son de cómo abusar y manipular el sistema. Le preocupa que solo lo estén utilizando. Pero Magnus sabe que lo utilizan. Utilizan su expertise y para eso es. Es insultante que crea que se enojará y romperá las leyes. En eso, los interrumpe Bumblebee. Orion Pax quiere verlo en cuanto termine de hablar con ese político. Pero Shockwave ya se iba. Y, ahora que ese senador sin chispa se ha ido, Pax necesita saber sobre algunos procedimientos policiales. Magnus no ofrecerá conocimiento innecesario. Nada de sus planes. El trono de Pax le dice a los guardias que si no se mueven y los dejan pasar, la única amabilidad que conocerán será el elegir qué Wrecker los convertirá en polvo. Whirl le comenta que hay requerimientos escritos en la Guía de Seguridad de Pax, sección 4, párrafo 2, enmienda G. A nadie se le permitirá acceso al trono a menos que... Pero Sunstreaker lo interrumpe. La ley es la ley. Ellos son los guardias y punto. No importa quién sea Ultra Magnus, no lo dejarán pasar. Whirl aún así continúa. A menos que le hayan dado autorización verbal y los guardias estén enterados, podrá entrar. Magnus no sabe cómo se atreven a recitarle la ley. Él la escribió. Son lo que él quiso que fueran. Optimus puede que encuentre muy divertido la obsesión de Whirl por la ley, pero Magnus lo ve como un desperdicio de procesador dejado por la vieja guerra. Hace mucho eliminaron a aquellos que podían recitar la ley, pero que no la entendían. Está seguro que Sunstreaker podrá explicarle. ¿O era Cordon? Es difícil recordar. Whirl no sabe a qué se refiere. Sunstreaker recibe una llamada de Optimus. Dejarán pasar a Ultra Magnus, pero le informa que solo podrá entrar con uno de sus Wreckers. Jazz cree que Optimus está freído si cree que lo dejarán solo. A Rodimus no le están pagando por entrar a la fuerza, pero con gusto lo haría gratis. Drift cree que tienen razón. Solo necesitan unos cuantos clics. Pero es suficiente. Si Optimus se siente más cómodo con su ausencia, lo dejarán. Están ahí en modo diplomático. Jazz será el que lo acompañará. El resto se quedará ahí a disfrutar las maravillas de esa ciudad. Si necesitan sugerencias, está seguro que Whirl estará feliz de ser su guía. Magnus no está calificado para eso. No cree que sea lo que quiere. Pero Optimus piensa lo contrario. Él es el único bot calificado. Magnus aún así sugiere a Prowl. Pero ya tiene otros planes para él. Lo quiere cerca. Magnus, por otro lado, pertenece a eso. Y no lo entiende. Él sabe solo de burocracia. Y eso es exactamente lo que Optimus quiere. Cuando necesitó un escuadrón capaz de traer orden a Cybertron, Magnus lo hizo posible. Es el único que conoce los límites exactos de lo que pueden hacer en público. Magnus le recuerda que la ley no se trata de límites. Pero es muy listo para pretender que cuando Optimus se le acercó para preguntar sobre los límites de su poder, no se dio cuenta de lo que verdaderamente hacían. Le intrigó el desafío. El poder. Debe dejar de pretender que no sabía para qué lo quería y celebrar ese ascenso. Romperá ese holograma que usa por ese estrés. Debe elegir un nombre para su escuadrón. Aunque Prime tiene algunas ideas. Optimus le pide a Magnus hacerle saber que no pierde su tiempo. Está al tanto de la importancia de despertar a Metroplex, pero le preocupa que él y Prowl no vean que hay otra gran amenaza en el horizonte. Después de que Goldbook fallara en mantener la ciudad dorada, los Decepticons han retomado fuerzas y se están reuniendo. Optimus lo interrumpe. ¿Acaso le está sugiriendo que debería estar asustado?
Los Decepticons son una peste. Scraplets apenas vivos que zumban por sus orejas. La Ciudad Dorada no cayó porque sean una amenaza. Lo hizo porque Goldbook nunca ha sido bueno en algo, más que en quitar bots de las llantas de Optimus. Jazz ha visto que cada vez que los líderes no escuchan a su jefe, han perdido las batallas. Y ahora se quiere reír. Magnus aprecia su lealtad, pero debería callarse. Aún así, Jazz continúa. Optimus se hizo de esa ciudad gracias a la información que Magnus le dio y el trabajo sucio que los Wreckers hicieron. Optimus ya tuvo suficiente. Creyó que Magnus tenía a sus bots en mejor control. Pero Magnus le asegura que aún son buenos en lo que hacen, es solo que se ponen inquietos. Le quieren hacer unas preguntas al senador para la audiencia de ABN. Hay rumores de una separación militar, pero Shockwave no cree que sea el momento y le pide a Flashback alejarse. Pero de hecho es Laserbeak. Entonces se encuentran con los Wreckers. Nada de imágenes ni videos. Y se van de ahí. Shockwave le pregunta a Magnus si en eso anda ahora, intimidando a la prensa. Bumblebee le dice que él tampoco los quería. Pero Shockwave no le estaba hablando a él. Magnus les dice que el senador Shockwave es un amigo. Deben calmarse. Y le preguntan si acaso es de Orión, porque de ellos no lo es. Pero está con Magnus. Y eso creía Shockwave. Creía que solo le daba asesoramiento legal a Orión, pero ahora lidera a esa banda de salvajes. Impactor le pregunta cómo lo ha llamado. Pero Magnus le ordena detenerse. No hay ningún bot en ese planeta que pueda hablarle a Impactor de esa manera. Entonces, Shockwave le ordena quitar sus manos de encima. Y si no lo hace, ¿qué hará? Su amigo les dijo todas las leyes sobre eso. Escuadrón especial, reglas especiales. Pero no puede simplemente colocar sus manos sobre un senador, miembro especial o similares. Ultra Magnus debe explicarles. Impactor, por otro lado, cree que Magnus debe explicarle en lo que se está metiendo. Pero ya es suficiente. Cobb le pregunta a Magnus si acaso no se le ocurre alguna ley que lo saque de ahí. Debe hacer algo. Fue incapaz de detenerlos o simplemente cobarde para admitir que no quería hacerlo. Slicer le pregunta a Magnus qué quiere que hagan con Impactor. Deberían dejarlo, hará unos cambios. Desmanteló el escuadrón. Y nunca lo hubiera hecho, pero fue un acto de desobediencia. Optimus no era el líder oficial del escuadrón. De acuerdo con los documentos, Magnus lo es. Es el único al que pueden seguir. Y es su decisión despedir a aquellos que no están dispuestos a escuchar. Después de varias muestras públicas de insubordinación, despidió a aquellos que no están dispuestos a comprometerse. Como Impactor, por ejemplo. Aún siguen siendo leales a su causa. Ponen orden a esa caótica libertad que los miembros del Senado están dispuestos a defender. Y si tiene dudas, están dispuestos a probarlo. A Optimus le parece bien. Hubiera pensado que Magnus sería muy cobarde para jugar en la próxima parte del plan. Pero, si insiste. Ya lo han escuchado, será en el piso del Senado. Jazz le dice que lo hubiera dejado derribarlo desde el primer momento que les faltó al respeto. Pero Magnus sabe que los hubiera avergonzado. Deben tener paciencia. Y Jazz necesita un cigar. Si el plan de Optimus es exitoso, tendrá suficiente tiempo para un cigar después de que peleen contra Prowl, el titán de Bumblebee y los Decepticons. Jazz se ríe. Sabe que eso pasará, aunque lo dice con tono sarcástico. Pero, quizás sí pase. Después de todo, Magnus está para hacer que los planes de Optimus resulten. Afortunadamente, estaba preparado para exactamente eso. Entonces, le pide a Jazz hacer el llamado. Y lo hará con gusto. Ya lo han escuchado, Wreck and Ruin. En consideración, quizás no le mencionó a Orión sus próximos pasos. Sabe que el senador Shockwave está ahí. Demasiados delirios de ser un héroe político para hacerlo lógico y salvarse a sí mismo.
Si insiste en vivir su fantasía de ser un mártir, preferiría que no les hiciera a sus Wreckers desperdiciar su tiempo en encontrarlo. Ya están decepcionados con la orden de dejarlo en manos de Ultra Magnus. Entonces, aparece Shockwave. Eso es suficiente. Debe dejar de luchar. Ese no es un piso de debate y para nada es un peleador. Al igual que el Magnus que conocía Shockwave. Es un político brillante. Se podría convencer de cualquier cosa con el tiempo suficiente. Al igual que Orión lo hizo con Magnus. Él solía decir que la ley es la ley. Que no podía ni debía ser manipulada por bots como Orión. Y Shockwave fue quien le dijo que era un cobarde y llamó salvajes a sus Wreckers. Shockwave sabe que aún le importa el bien. Puede detener todo eso. Pero, ¿acaso cree eso? No debería ser tan honesto sobre qué tanto lo lastima. Así es como Optimus se mete en tu cabeza. Una vez que le realicen la empurata, dejará de estar tan molesto por eso. Y honestamente, Magnus se siente celoso. Ultra Magnus se supone que sería el cerebro, pero su arrogancia quemó sus circuitos. Le ajustará su actitud. Optimus no debería recordarle su lugar. Le permitió tener sus Wreckers. Le dio una nueva posición. Ninguna alianza con Prowl, o quien sea que lo puso en eso, lo cambiará. Pero Magnus no entiende. Él es la fuente de su autoridad. Optimus es un tonto. Su ejército fue creado por ideas de Magnus. Su derrocamiento fue gracias a sus soldados. Él le dio el Senado, arrastrado con cables y placas rotas a sus pies. Ahora llegó el momento de tomarlo de regreso. Optimus le dice que no sabe qué es lo que está haciendo. Pero está equivocado. Ultra Magnus siempre sabe lo que hace. Es una lástima que no lo pueda entender. Optimus lo matará. Magnus le pregunta qué se siente saber que siempre tuvo razón en él. ¿Acaso siente que ha ganado? Está seguro que si Shockwave hubiera visto eso, sentiría su dolor. Han terminado. Ninguno tendrá el privilegio de conocer el funcionamiento interno de su mente. Pero les asegura que verán sus planes ejecutados.